Como sabemos, este año Hollywood tiene la intención de producir varias películas que tienen tema o inspiración en las Sagradas Escrituras. En lo que va del año, y que no va mucho aún, ya hemos visto dos de ellas. La primera, Hijo de Dios, Son of God, y la segunda, Noé, con actores muy famosos, muy conocidos, y además con una superproducción en lo que en cine se llama más bien postproducción. En algún momento se llamaban efectos especiales muy elaborados, muy costosos, ¿no? En general, no es malo que Hollywood esté despertando a la conciencia de que existe un público que quiere ver películas religiosas, películas inspiradas en la Biblia. Es posible que se venga una película sobre Caín y Abel, es posible alguna película sobre la Virgen María. También se está pensando algunas películas, una nueva película sobre el Éxodo o una nueva versión de los 10 mandamientos. Existen varias películas, digamos, que están así en carpeta y que podrían realizarse este año. En varias ocasiones, a través de redes sociales y de correos electrónicos, han preguntado mi opinión sobre las dos películas que ya han salido, Hijo de Dios, Son of God, y Noé, Noah. Las dos películas son bastante distintas y tienen un origen y una inspiración bastante distinta. En el caso de la película Hijo de Dios, es en realidad una producción hecha en base a pietaje, es decir, a filmación que ya existía para el documental La Biblia, que se transmitió el año pasado en los Estados Unidos en una estación pública y que tuvo un éxito enorme, demostrando pues que existe un interés muy grande por las Sagradas Escrituras. Con el material, con el personaje que actúa como Jesucristo, un muchacho de origen portugués que habla el inglés de forma no perfecta, pero que es suficiente para actuar, digamos, de Jesucristo. Esta pareja de esposos, que son dos, una ex actriz y un ex productor de Hollywood, que tuvieron una conversión al cristianismo evangélico muy radical y decidieron dejar de hacer películas negativas, decidieron realizar esta producción de la Biblia y luego, viendo el éxito, en vez de hacer una serie para televisión, que como digo fue muy exitosa, decidieron hacer la película Hijo de Dios, Son of God. En primer lugar, hay que destacar el hecho del éxito enorme que tuvo la serie La Biblia. En segundo lugar, la conversión de esta pareja de esposos que se han vuelto productores ambos y que solamente quieren hacer en el futuro películas que tengan un valor cristiano, es decir, se puede esperar mucho de ellos. Esto es algo positivo. Ahora, sé que muchos católicos, incluyéndome, tuvieron una experiencia un poco decepcionante con la película Hijo de Dios, Son of God, porque la película presenta un Jesucristo bastante más pacifista, no voy a decir hippie, porque creo que sería exagerado, pero un Cristo bastante más dulzón y por supuesto para quienes hemos visto, gozado y orado con La Pasión de Cristo de Mel Gibson y la extraordinaria rendición, digamos, o actuación de Jim Caviezel como Jesucristo, obviamente esta película es una película que resulta bastante más blanda, si quiere. A mí personalmente me parece de pésimo gusto, como he visto que le sucede a otros católicos, presentar el parto de María como un parto totalmente natural, ¿no?
cuando el parto de María podría haber sido doloroso, por si acaso, sé que hay varios que se fanatizan diciendo que el parto fue sin dolor, no lo sabemos, sabemos que fue un parto virginal, pero María no fue librada del dolor, el dolor al pie de la cruz. Por ejemplo, el hecho de que la representemos en la imaginería católica con el corazón atravesado por el dolor, evidencia que haber nacido sin pecado original no necesariamente la protegió del dolor. Yo me la imagino con un parto indoloro, es a lo que me inclino, y lo que sí enseña la Iglesia es que María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Pero recuerden que esta es una reproducción evangélica, entonces como reproducción evangélica no entiende el papel de San José, entonces por eso San José se pone celoso, ¿no? La Virgen María se asusta, pero en la tradición católica nosotros sabemos que eso no es así. Un gran biblista como el padre Cándido Pozo explica perfectamente cómo la actitud de José y de María de ninguna manera debe haber sido ni desesperación, ni de celos, etc. Pero para una película que es de carácter evangélico y que sobre todo quiere llegar a gente que está poco familiarizada con la Biblia, yo verdaderamente le encuentro un valor real a la película Hijo de Dios. El católico que quiere ir a verla para sentirse edificado, energizado, como sucedió con la Pasión de Cristo, no creo que le pase eso. Algunos sí, la mayoría de los que me han escrito no, pero no habría que por esto perder esperanza en la película, porque sí es cierto que mucha gente se ha acercado a Dios justamente a través de esta película porque no tenían idea, digamos, de la historia de Jesucristo. Ustedes dirán, no puede ser. Sí es. Cada vez más la generación que está entre los 14 y 34 años conoce menos de las Sagradas Escrituras, especialmente en Estados Unidos, porque la corrección política simplemente ha eliminado las Sagradas Escrituras de cualquier ámbito público y en los hogares no se lee. En consecuencia, esta película ha hecho un bien. La historia es un poco diferente con Noé, porque primero tenemos que tener en cuenta que el director, Aronofsky, es un judío que ha encontrado en Noé una historia de origen básicamente judío. Y mientras que en Hijo de Dios, en Jesús, tenemos los 4 evangelios con grandes discursos, con grandes diálogos, etc. El pasaje de Noé es un pasaje breve y para poder convertirlo en una película es necesario tomarse algunas libertades cinematográficas, ¿no? El problema está en que las libertades cinematográficas, Aronofsky, que es judío, se las toma de la tradición judía, entre ellas del Talmud, de muchas explicaciones y narraciones complementarias de la Torá, es decir, del Pentateuco, del libro del Génesis, ¿no? Y también de la Cábala, no la Cábala, esta New Age que practica o practicaba Madonna, ¿no?, la cantante, sino de la Cábala antigua, que tiene tradiciones fuertes y tiene una gran inclinación al sentido numerológico, es decir, que se ocultan o se hacen presentes muchos números en las Sagradas Escrituras, especialmente, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, y existen algunas tradiciones que se explican en las películas, como por ejemplo esta especie de seres castigados que van a terminar ayudando a construir el arca para renovarse, la idea de que Adán y Eva eran seres absolutamente luminosos, el papel que tiene la piel de la serpiente, porque en la tradición cabalística la serpiente, al haber sido también creada por Dios, era originalmente bella, ¿no? Y en consecuencia, como las serpientes, que saben ustedes que al crecer pierden completamente su piel y muchas veces las pieles de las serpientes parecen una serpiente porque la pierden completamente, ¿no?, y de una sola pieza. Esta piel, la piel que pierde la serpiente, según la tradición cabalística, es la piel de la bondad de la creación de Dios, y en cambio
la piel con que finalmente se revela después de la caída de Adán y de Eva es la piel maligna, ¿no? En consecuencia, esta piel original que de alguna manera Noé envuelve en torno a su brazo no es un símbolo ni satánico ni New Age, es un símbolo simplemente de la tradición cabalística. Entonces, Aronofsky se toma muchas libertades, estas libertades las toma de la tradición judía cabalística, y en consecuencia tiene mucha simbología que es ajena a la visión cristiana. Pero recordemos que Noé es una historia del Antiguo Testamento, ¿no? Y a Aronofsky yo creo que no se le podía pedir más. En consecuencia, es una película que tiene una perspectiva fundamentalmente judía, que el mensaje de fondo sigue siendo el de la responsabilidad moral que tenemos los individuos, que podemos escoger entre el bien y el mal. Y claro, se filtran ahí algunos componentes demasiado ecologistas para mi gusto, pero que Aronofsky ha tratado de explicar diciendo que de alguna forma la creación conserva una bondad y la maldad que puede tener la creación es consecuencia de la maldad del hombre. Y allí nosotros coincidimos con la versión cristiana. En consecuencia, ¿no es una película que es como la que nos gustaría ver los cristianos? No. ¿Es una película perversa, maligna? No. ¿Es una película que se basa en tradiciones extrabíblicas? Sí. ¿Es una película que está hecha con grandes efectos especiales y puede ser muy entretenida? Sí. ¿Es una película que tiene una gran actuación? No. En consecuencia, es una película que está allí con un trasfondo bíblico, con un tema de carácter bíblico, que los católicos perfectamente pueden elegir ver o no ver, sabiendo que no se va a tratar de una gran epopeya como fueron, por ejemplo, los 10 mandamientos con Charlton Heston y Cecil B. DeMille. No se trata de una película de esas características. Que tengas un buen día.